Gracias por continuar con nosotros. Estamos en el día martes 28 de julio ya de 2020. Esta mañana, como les adelantábamos, vamos a hablar un poco de política aquí en el espacio de la entrevista. El FMLN desarrolló el fin de semana su proceso interno para elegir a los candidatos que van a participar en las elecciones del 28 de febrero de 2021. Un dato importante, ese es el único partido que ha desarrollado su proceso de forma presencial en medio de una pandemia que está golpeando duro a El Salvador, la pandemia de la COVID-19. Su secretario general, Óscar Ortiz, ha dicho que participó por lo menos el 50% de su militancia y que el partido sigue siendo fuerte. Precisamente de todo esto vamos a conversar hoy con el doctor Fidel Fuentes, quien es alcalde del municipio de San Marcos y también es presidente del Consejo Nacional de Alcaldes del partido FMLN. Doctor Fuentes, como siempre, un placer que nos visite y poder conversar con usted sobre temas que están ahí en la palestra en esos días, y la situación del FMLN no escapa a que hagamos un análisis esta mañana. Bienvenido. Buenos días, Manuel, y buenos días a toda la teleaudiencia de Hechos. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos, Manuel, con el mayor de los gustos. Fidel, una de las preguntas es, ¿cuál es el rumbo que lleva el FMLN luego del proceso interno que ha vivido el fin de semana? Bueno, algunas situaciones importantes que nos marcan la diferencia en este proceso al que nos hemos sometido todos los partidos políticos es que hemos hecho un ejercicio muy transparente, a diferencia, como muy bien lo dijiste tú al principio, de los demás partidos. Lo hemos hecho de manera presencial, tomando todas las medidas que por supuesto deben de guardarse en relación a la situación de la prevención del contagio del COVID-19. Y creo yo de que al final, como lo ha señalado el secretario general, ha habido una participación del 50% de la militancia. Esto ronda más o menos de los casi 40,000 afiliados, 20,000 afiliados que acudimos de manera disciplinada y con todo el entusiasmo a ejercer el sufragio interno para elegir candidatos a consejos municipales, asamblea legislativa y Parlacen. Por supuesto, esto nos demandó una logística especial. Tú sabes que también no hay transporte, por ende tuvieron que generarse todos los mecanismos para poder trasladar a la militancia y poder al final salir de nuestro proceso democrático de la mejor manera. Creo yo que ya estamos listos, aunque todavía no hay datos oficiales de los resultados. Ya la mayoría de los municipios que inmediatamente tabuló todos sus datos, ya tenemos en perspectiva quiénes son los candidatos, alcaldes, síndicos, concejales, y por supuesto están en la situación de cuadrar los resultados para los diputados de los diferentes departamentos. Definitivamente esto, desde mi punto de vista, nos fortalece. Creo yo de que no da pie a lo que ha sucedido en otros partidos políticos de la situación de votar en línea, que generó algunos problemas, y sobre todo de parte de sus militantes no ha habido mucha satisfacción y rumores de fraude. En nuestro caso es más difícil, hay prácticamente prueba física, eso es difícil poderlo manipular. Cada municipio ha tenido sus representaciones en las comisiones electorales especiales municipales, y esto da más fe, da más garantía de que nuestro proceso fue de manera transparente, garantizando la voluntad de la militancia, tal como lo demanda la ley de partidos políticos, que debe de ser así de cara a presentar las propuestas al pueblo salvadoreño para el próximo 28 de febrero. Con eso, los 3,000 aspirantes de los que se habló en un principio pueden estar tranquilos entonces de que los resultados obviamente van a ser apegados a lo que en este caso los votantes decidieron. Claro, con mucha seguridad. Como te decía al principio, el ejercicio de hacerlo presencial permite que en buena medida haya constancia física de todo lo hecho. Podrán haber a lo mejor siempre donde algunos candidatos no obtuvieron lo que esperaban, a lo mejor alguna insatisfacción, pero en sí no se ha escuchado ninguna situación así que puntualice irregularidades.
Al contrario, pues creo yo de que en la mayoría de los municipios, a nivel también de candidaturas de la Asamblea Legislativa, pues se ha expresado mucho en redes sociales la satisfacción de quienes participaron de los resultados, algunos pues que han quedado en posiciones ventajosas y también de aquellos que a lo mejor no lograron su objetivo democrático de ser prioridad dentro de las candidaturas para el próximo año. Bueno, pero dado esto, pues obviamente estamos a la espera del resultado oficial para determinar, digamos, cómo va a quedar entonces la planilla de aspirantes para cargos de elección popular en febrero de 2021. Pero, Fidel, si hablamos de forma realista, para el FMLN se avecina pues un reto pues nada fácil, reconquistar el electorado. Sabemos que hubo un desgaste por 2 periodos presidenciales y también hay un descontento pues muy marcado en cuanto a la forma de hacer política en El Salvador. ¿Cómo ven ustedes este reto desde el FMLN? Sí, eso lo hemos hablado. Personalmente contigo he compartido en muchas entrevistas esa situación que ha dejado al FMLN bastante trasquilado posterior al ejercicio al frente del Ejecutivo, principalmente allí, y también pues de algunas situaciones en la Asamblea Legislativa donde todos sabemos, no solo del FMLN, sino que los partidos políticos en general que están representados ahí en la Asamblea, pues han caído en un serio desgaste, el cual también ha sido en buena medida también agudizado hoy por el aparato del Ejecutivo, que está en una franca confrontación por toda la situación que se discute de interés nacional, donde hay posiciones encontradas, donde hay antagonismos en la visión de las cosas, en la percepción y en la elaboración de las leyes mismas, para no irnos tan lejos, principalmente en todo lo que atañe a esta situación de la pandemia. Sin embargo, yo considero de que de cara al 28 de febrero, el FMLN va a caminar a la recuperación de ese voto de izquierda, que estoy muy seguro se desencantó con nosotros y tomó un camino equivocado al creer que el partido Nuevas Ideas iba a albergar sus ideales o sus sentimientos de izquierda, sobre todo ya en un año en el que el Ejecutivo ha marcado cuál es su visión, cuál es su conducta, cuál es su consecuencia de cara a los problemas de la nación y donde obviamente pues está marcada mucho una conducta bastante de derecha para todo aquel voto de izquierda intelectual, para aquel que es crítico en buena medida de que la democracia se ejerza de una manera adecuada. Creo yo de que en todo este tiempo que ha pasado y también de cara a lo que viene, pues estoy muy seguro de que va a haber una reestructuración del pensamiento y de las opciones de este segmento, sobre todo de izquierda. Hay un retorno, Fidel, desde el punto de vista de ustedes, hay un retorno de la militancia que se había ido. Sí, en buena medida creo yo de que la misma situación del Ejecutivo está llevando, fíjate bien, no solo al que tiene pensamiento de izquierda, sino también a muchos que tienen pensamiento de derecha democrática, o que en buena medida pertenecen a ese sector intelectual de la derecha y también sector intelectual de la izquierda, que están ya replegándose por esas conductas y esa cultura de confrontación que ha marcado mucho al Ejecutivo. Pero ¿por qué eso no lo vemos reflejado, digamos, en sondeos de opinión como el que publicaba la UCA recientemente? Este sondeo pues hablaba de que el presidente obviamente ha bajado en su calificación ante los ojos del ciudadano, le daba un 7.69, como venía de una calificación de 8. Correcto. En otras evaluaciones que se habían hecho, pero también habla de un punto que es muy importante. Nuevas Ideas aparece con el 42.4% de aceptación, seguido por Arena con el 6.9% y el FMLN con un 5.2%. Si esto fuera una calificación universitaria, déjeme decirle que el FMLN está aplazado. Sí, yo me refiero específicamente al primer dato que tú diste. Ese repliegue de las simpatías que se ha tenido por el presidente de la República al compararlo 2019-2020, que prácticamente baja 20 puntos, tú lo
puedes interpretar como una cuestión una caída bastante precipitosa, aunque se mantiene con una posición de ventaja y de aceptación en relación a los partidos políticos. Pero ese segmento poblacional que en buena medida se repliega de las simpatías y del apoyo, siempre es el voto pensante, fíjate bien, por eso yo hacía alusión al voto de sectores intelectuales, de sectores críticos, tanto de la derecha como de la izquierda, que muy seguramente en el tiempo que pase podrán en buena medida ya no ver en nuevas ideas la opción que le convenga al país, sobre todo en una situación donde ha habido una conducta bastante impositiva, poder decir así, una conducta bastante prepotente de parte del Ejecutivo en su relación con las demás fuerzas políticas, con los demás sectores sociales. De hecho, la misma UCA es arremetida por el presidente de la República en los resultados de su encuesta, cuando todos sabemos que la casa encuestadora pues, de la UCA tiene mucha confianza, tiene por supuesto un esquema técnico muy aceptable en cuanto a sondeos, ¿verdad? No de ahora, sino de muchos, y ha habido un arremetimiento casi contra ellos por el simple hecho de no sentirme satisfecho de los resultados. Yo, como vuelvo a repetir, a lo mejor eso no se refleja en las simpatías por las banderas, pero tú debes saber y el pueblo debe saber de que cuando se entra ya a la etapa preelectoral propiamente, la campaña y toda esa situación, siempre por lo general hay un segmento poblacional que se mueve a decidir, y ese segmento poblacional por lo general siempre es el sector pensante y crítico que siempre pues hace el punto de desequilibrio de la balanza. Ahora bien, durante años se ha venido pues hablando de la necesidad de una renovación de quienes hacen política en El Salvador, una renovación no solo también de rostro, sino también de la forma de pensamiento. ¿Qué tanto, digamos, ha hecho eco el FMLN de estas peticiones de renovación? Porque mucha gente dice que obviamente está cansada ya de ver a las mismas personas en la Asamblea Legislativa tomando decisiones, ver que son siempre las mismas personas las que están dirigiendo los partidos políticos, que son las mismas personas que vienen de hace 20, 30 años y que no dan lugar a que otras generaciones de políticos entren a, digamos, a refrescar la forma de tomar decisiones en El Salvador. ¿Qué tanto el FMLN ha hecho eco de esto? Ese es el gran reto que tenemos como FMLN. De hecho, las elecciones primarias han podido en buena medida instalar rostros nuevos, que por supuesto no se trata solo de rostros nuevos, jóvenes, sino que también de la contextura de su pensamiento de izquierda y sobre todo de su pensamiento apegado al sentir de las clases populares y si quieres de las mayorías del país. Eso es fundamental e importante en una estrategia electoral para el 2021, en el cual está de sobrada manera reconocido de que ya no solo del FMLN, sino de los demás partidos políticos, ya hay un cansancio en relación a quienes ejercen la política, a los rostros más visibles, que también ya son rostros bastante gastados, no solo por el tiempo, sino por sus posiciones bastante desacertadas en relación a la política, con todo y lo que nosotros conocemos del desgaste personal que tienen muchos personajes, no de este periodo, sino de periodos anteriores, y en sí como hacer política en nuestro país. Yo creo que una de las situaciones de oportunidad que tenemos como FMLN es que precisamente hoy han participado nuevos compañeros y compañeras y por cierto, rostros jóvenes que debemos presentarlos a la población como la nueva opción para poder estar representados en la Asamblea Legislativa. Óscar Ortiz decía, estamos haciendo una transición a una renovación estratégica del partido y lo estamos haciendo como tiene que ser. ¿Cómo debe entender el ciudadano esta renovación estratégica de la que está hablando el secretario general? Es precisamente en el carácter del pensamiento de izquierda. Una de las cuestiones que más ha sido cuestionada por la población, por el pueblo en general, es cómo el FMLN en su conducta se alejó mucho
de ser consecuente con el pensamiento progresista de izquierda. Y se adoptaron estilos, siempre lo he dicho, de derecha, y también se gobernó y se actuó igual que la derecha. De ahí salen algunas frases bastante triviadas ya a estas alturas de decir que somos más de lo mismo. Pero Fidel, durante un buen tiempo nosotros conversamos sobre situaciones que se dieron en el FMLN y, por ejemplo, de los problemas que tenía pues Óscar Ortiz incluso para poder poner su propio, digamos, acento a la forma de dirigir el partido. Había mucha influencia de la comandancia y de la comisión política anterior, en la que se decía que todavía estaban, digamos, con una fuerte, digamos, influencia dentro del partido a la hora de tomar decisiones. ¿Qué tanto se ha logrado despegar de esta influencia que ejercían personajes que dirigieron por años al FMLN? Bueno, se ha avanzado, ¿verdad? Yo no puedo decir que totalmente se ha logrado esa incidencia de parte de esos viejos cuadros que tuvieron el control del partido, pero se ha avanzado mucho. El partido hoy ya se presenta de una manera, si quieres, más democrática, donde ya hay espacios de crítica y autocrítica, lo cual estuvo vedado por mucho tiempo dentro del partido. Hoy hay voces que exactamente se vuelven disonantes en relación a algunas posiciones. Yo creo que eso es lo que debe de ir marcando el cambio y la transformación del FMLN, y que estos viejos cuadros pues vayan adaptándose a su nuevo rol dentro del partido, que no es que deben de estar fuera, que no es que no deben de participar del debate, sino que no deben de ser las caras visibles y deben de aceptar los errores que cometieron, que llevaron al partido a ese gran desgaste, y debe de permitirse, por supuesto, que emerjan las nuevas concepciones de pensamiento que estén acordes al momento histórico que nosotros estamos viviendo ahorita. Por supuesto, eso es algo que debe de construirse y que debe de avanzar, pero tiene que ver también con los espacios que se vayan logrando, no solo en el estamento de dirección del partido, que en buena medida la nueva dirección pues ha logrado posicionar en los puestos a muchos jóvenes, sino también de cara a los comicios electorales, las propuestas para diputados, diputadas y consejos municipales, donde definitivamente la gente no solo debe de escuchar que se quiere hacer eso, sino que debe de verlo, debe de confirmarlo, debe de comprobarlo, de que esa forma nueva de hacer política pues se va a empezar a hacer presente y que va a ir avanzando en la medida que vayamos, por supuesto, en la dinámica del FMLN, avanzando en términos democráticos. Las últimas elecciones presidenciales marcaron un antes y un después en la forma de hacer política. Se considera que las elecciones de 2021 podrían marcar incluso un nuevo punto en la historia de la política salvadoreña. Fuerzas emergentes, como en el caso de Nuevas Ideas, y políticos tradicionales que buscan pues mantener sus cuotas pues de liderazgo y de poder en El Salvador. ¿Cómo ve usted esta aparición de estas nuevas fuerzas que entran de lleno a competir con partidos que venían dominando, digamos, el panorama político de El Salvador y que lo han dominado por décadas? Bueno, yo creo que la dinámica política electoral de El Salvador pues va a continuar siempre en ese curso de darle más espacios a esta nueva fuerza partidaria que ha surgido, que la bandera principal pues la representa el presidente de la República, que es Nuevas Ideas. De hecho, la estrategia del gobierno y la estrategia del señor presidente de la República está orientada precisamente a tomarse la Asamblea Legislativa con la mayor cantidad de los escaños, para poder en buena medida controlar más el país y poder de esa manera el estilo en el cual está ejerciendo el Ejecutivo, tener, por decir así, un doble puntal en la Asamblea Legislativa que le facilite prácticamente lo que él en buena medida quiere hacer, ¿verdad? Que no quiere decir tampoco que todo lo que quiere hacer es conveniente y bueno para el país. Yo creo de que definitivamente esa fuerza, esa inercia de acumular más por la nueva fuerza política se va a presentar. Pero también considero que todo este tiempo de reflexión y todo este tiempo de campaña debe de llevar a los salvadoreños a pensar que definitivamente tampoco es conveniente para el país de que se empiece a generar
un control total de dos órganos de gobierno tan importantes como es el Ejecutivo y el Legislativo. Sabemos que estamos en un Estado democrático, republicano, y en el cual los pesos y contrapesos son fundamentales e importantes para la democracia del país, no para que se impongan una línea ideológica o los intereses políticos de un partido o de un sector, como pudiera sucederle a El Salvador, si en todo caso, pues, en el 2021, esta fuerza emergente logra copar toda la Asamblea Legislativa en una mayoría simple, si queremos. Durante mucho tiempo, para el FMLN, el rival a vencer en las urnas era Arena. ¿Ha cambiado ese rival? ¿Ahora es Nuevas Ideas? Yo creo de que rivales son todos los partidos políticos, ¿verdad? Y obviamente no es lo mismo la posición de un partido contra el que está punteando en las encuestas o quien viene de ser, por decir así, ganador con su figura principal de las elecciones presidenciales, que una fuerza, ¿verdad?, que ya está gastada, una fuerza que ya no representa, por decir así, una gran amenaza en términos de quitarle el capital político a nuestro partido. Definitivamente, uno de los adversarios, si quieres, más importantes con quienes nos vamos a enfrentar es el partido que representa el presidente de la República, que, como vuelvo a repetir, es la fuerza emergente en simpatía, y como ha sucedido en todos los ciclos históricos de nuestro país, es el partido en moda en el cual el pueblo salvadoreño está pensando que le va a resolver todos los problemas. Y si vemos hacia atrás, pues eso ha sucedido con todos los partidos políticos que a lo mejor ya no representamos esa simpatía ni esa gran fuerza popular que hoy representa este partido, porque los ciclos se van gastando, los ciclos se van cumpliendo y los partidos se van obviamente desgastando por el mismo ejercicio que deben de hacer al frente de los órganos de gobierno. Fidel, ¿pero qué tanto daño le ha hecho, por ejemplo, el mensaje martillado una y otra vez por el presidente de la República respecto a llamar al FMLN Arena 2.0, a hablar de que el FMLN está tan cerca de Arena en la Asamblea Legislativa que esto, pues, decía ya es difícil distinguirlos? ¿Qué tanto daño consideran ustedes que le ha hecho, digamos, ese tipo de mensajes que se ha martillado tanto en los últimos meses respecto a la cercanía de Arena con el FMLN? Bueno, sí le ha hecho mucho daño, no lo podemos negar. El aparato mediático y la alta popularidad que tiene el presidente de la República cuando la remete no solo contra un partido político, sino contra personas en particular, porque ha sido un poco su conducta, por supuesto que genera debilitamiento y desgaste, ¿verdad? Sobre todo en este punto en el que tiene mucha popularidad y mucha aceptación por parte de la población. Lo que no podemos negar es que también la cultura confrontativa que ha caracterizado al presidente de la República también ya le está generando algunas situaciones que, como muy bien dice la encuesta de la UCA en sus datos, pues le ha quitado casi un 20% de la aceptación que tenía en relación al año pasado. Si vos ves eso en términos de menos de un año, pues es muy significativo. Y por supuesto ese dedo inquisidor con el cual el presidente ha estado acusando al partido de derecha Arena, al partido de izquierda, que es el FMLN, y a todos los partidos, porque no se ha librado de ningún, bueno, excepto Gana, ¿verdad?, que es su socio estratégico en términos de política, pero contra todos ha arremetido y por supuesto a todos les ha causado daño. Pero también él está en buena medida con esa conducta confrontativa ya también viéndose cuestionado y desgastado en la misma estrategia que él ha realizado. Porque acusa mucho a la derecha y acusa mucho a la izquierda de algunas cosas como la corrupción, como el nepotismo y un montón de situaciones que se han estado dando, que tú sabes que hoy ya prácticamente son conductas que están replicándose en su gobierno, están replicándose en su partido. Si no, mira el resultado electoral interno de Nuevas Ideas. No me quiero meter yo, ni me interesa a mí el resultado de Nuevas Ideas, pero mira todo lo que ha pasado mediáticamente y lo que ha salido a la luz. Fraudes, de que se han aprovechado de los recursos de la pandemia para hacer proselitismo personal, para posicionarse en los cargos. O sea,
no eso era lo que se decía que era más de lo mismo. Entonces se está volviendo a replicar la conducta de los partidos políticos que ha sido reprochable por el pueblo. También se está replicando ya en una fuerza, como vuelvo a decir, emergente, que tiene muy poco tiempo de estar en la palestra política y en la dinámica electoral de los demás partidos. ¿Consideran ustedes que la política de ataque entonces del presidente podría convertirse también en un punto débil a la hora de enfrentarlo, digamos, y que esto genere hasta cierto punto también un desgaste ante la ciudadanía? Sí, claro, definitivamente la conducta de confrontación no le está trayendo muy buenos resultados, ¿verdad? A mí me sorprendió la reacción de él en cuanto a la encuesta de la UCA, ¿verdad? Viniendo de un presidente de la República, porque aquí también acordémonos que hace buena cantidad de años, 32 años, un presidente de la República también acusó a la UCA de algunas cosas que tuvo fatales consecuencias. Terminó prácticamente en una situación de un magnicidio de toda la UCA, y todavía, ¿verdad?, viene el gobierno en turno, el presidente principalmente, ahí dice la encuesta de la NEP, dice, no, perdón, dice. O sea, yo creo de que acusar de esa manera a un centro de estudios que ha aportado mucho a la democracia, donde sus tanques, donde sus principales cerebros, esos tanques de pensamiento fueron aniquilados físicamente en una masacre, que se les vuelva a tratar así, no manda un buen mensaje a la sociedad, no manda un buen mensaje a ningún sector, sobre todo pues gente vinculada a la Iglesia Católica, donde sabemos que El Salvador pues tiene un buen segmento de la población que se identifica con el catolicismo. Entrar a esos deslices de confrontación, de acusación, yo creo que a este país y a la mayoría de la población ya no le cae en gracia, no le replica más que aquello que pasó en este país, que llevó a derramamientos de sangre. O sea, no quiero ser tan fatalista y exagerado, pero también hay violencia política que puede poner en peligro a ciertas personas, ¿verdad? Sucedió con el cardenal también, quien expresó su posición en relación a ciertos temas y fue sujeto de ataque de troles, y todos sabemos de dónde manejan todo eso. Está vinculado precisamente al aparato del Ejecutivo, al aparato del presidente. Esas situaciones ya no se pueden dar. Yo creo que si no se corrige eso en el corto tiempo, pues el 28 de febrero habrán sorpresas, ¿verdad? Porque este pueblo es un pueblo crítico, este es un pueblo que ya se hartó de la confrontación, y por supuesto este es un pueblo que también ya dio castigo a las fuerzas políticas que lo traicionaron o con quienes definitivamente el pueblo se sintió decepcionado. Entonces, venir a replicar más de lo mismo, pues es caer en la misma trampa del discurso con el cual yo he estado atacando a los enemigos. Eso prácticamente es lo que se puede dar en este corto plazo que ya prácticamente es preelectoral. Muy bien, vamos a ir a una pequeña pausa. Cuando regresemos, más de la conversación de esta mañana con Nelson Fuentes, alcalde pues, del municipio de San Marcos y presidente del Consejo de Alcaldes del FMLN. Regresamos. Esta mañana en el espacio de la entrevista conversamos con Fidel Fuentes, el doctor Fidel Fuentes, alcalde del municipio de San Marcos, y estamos conversando sobre el proceso interno que ha tenido lugar pues, el fin de semana en el FMLN para elegir a candidatos que van a participar en las elecciones de 2021. Fidel, ¿cuáles son las proyecciones del FMLN en cuanto a alcaldías? Porque ya vemos que se han descubierto las cartas en la principal pues, ciudad del país, que es San Salvador, y pues hay una, digamos, una competencia que se pronostica que va a ser un tanto férrea. Pero ¿cómo ven ustedes? ¿Cuál es el panorama que contemplan ustedes? Bueno, esto es como cuando se inaugura un torneo relámpago, y van un montón de equipos, ¿verdad? Y todos llevan a sus madrinas, todos van con el uniforme nuevo, y todos sabemos que vamos a competir, ¿verdad? Si tú les preguntas a todos esos equipos, ya sean 10, 20 los que vayan a un torneo relámpago, pues todos están entusiasmados y todos tienen, por supuesto, una
una opción muy clara, ¿verdad?, que es ser campeones. Yo creo de que en política todo el ejercicio que se ha hecho por parte de los partidos políticos, pues tiene para sí ubicar, si quieres, en febrero del próximo año, los mejores espacios o la mayor cantidad de espacios, ya sea en el ámbito local o en el ámbito legislativo, incluido pues el Parlamento Centroamericano. Claro. Todavía no te puedo decir sobre la base de los resultados que hemos tenido en los diferentes territorios, a lo que nosotros le llamamos a nivel de las localidades o municipios, cómo quedamos en términos de las elecciones, para poderte decir qué perfiles de algunos que ya eran alcaldes van a la reelección, cuáles van a ser cambiados, qué perspectivas tenemos en municipios donde somos oposición. Todavía no hemos hecho ese análisis. De hecho, pues hay algunas convocatorias para esta semana ya para poder revisar esos resultados y, si quieres, tener una visión más objetiva, ¿vea?, de las herramientas políticas con las que, o con los recursos humanos políticos que hemos tenido en este proceso interno, para poder decir las posibilidades que tenemos de triunfo. De igual manera, a nivel de los departamentos, con el tema candidatos a la Asamblea Legislativa. Sí. Yo estoy convencido de que nuevos rostros, gente joven, nos puede permitir hacer un ejercicio de poder ofrecer al pueblo opciones para que ellos voten por el FMLN, porque va a ser muy difícil que, si aquellas posiciones de algunos elementos ya gastados, algunos elementos que son rechazados por la población, hayan quedado en las posiciones más ventajosas en los departamentos, y querer pues venderle al pueblo que somos un partido renovado, un partido que tiene nuevas perspectivas en términos de rostros. Eso va a ser totalmente difícil, y mucho más pues si han logrado ocupar posiciones ventajosas algunos compañeros y compañeras vinculados a altos cargos en el Ejecutivo, que todos sabemos pues no nos fue muy bien, y la gente pues no aprobó la gestión del FMLN en el Ejecutivo en su mayoría. Así que todavía estamos, Manuel, un poquito prematuros para poderte decir en qué perspectiva estamos. Me gustaría hablar más que todo en perspectiva de los gobiernos municipales, de las alcaldías. Sí. Pero necesitamos revisar, ¿verdad?, cómo quedó el mapa, y como te decía, pues todavía no hay datos oficiales. Está por confirmarse la situación de cada territorio, y a partir de ahí pues yo pudiera hacer, si quieres, algunos pronósticos, o atreverme en buena medida a decir cuál puede ser el resultado que tengamos con esa herramienta que nos dejen las internas, o con ese capital humano que podamos tener y contar para poder venderle al pueblo pues una nueva imagen del FMLN. En el caso de San Salvador, las cartas ya están descubiertas. Vemos por un lado a Mario Durán, quien ha venido pues ocupando el puesto de ministro de Gobernación, y que es la carta con la que va a jugar Nuevas Ideas. En el caso de Arena vemos a Ernesto Mason, quien, dígase, más allá de lo que está pasando con el partido, ha logrado, digamos, acaparar un buen capital político. El FMLN pues llevaba un candidato único, que era Rogelio Canales, ¿no?, el abogado Rogelio Canales, quien es el que va a competir por la alcaldía de San Salvador. Pero considerando, digamos, que estos tres partidos, que son las fuerzas mayoritarias y las fuerzas que tienen, digamos, mayor capacidad a la hora de medirse y poder llegar, digamos, a la alcaldía, ¿cómo ven ustedes el panorama? Bueno, yo creo de que tiene mucha ventaja Ernesto Mason por ser actualmente el alcalde, y en buena medida pues creo yo de que algunos sondeos pues no le han dado una mala calificación en su gestión. Tiene lo propio el señor Durán, Mario Durán, pues porque va a tener el aparato del Ejecutivo a su disposición. Y nosotros pues que vamos con esa persona que representa en buena medida no un militante duro del FMLN, un militante tradicional, sino un exfuncionario y alguien vinculado al FMLN, pero no orgánico del FMLN, como es el señor
Rogelio Canales. En ese sentido yo creo de que va a depender de nuestras alianzas sociales, de nuestra plataforma, el poder recuperar territorio y ganar ventaja. Hay que estar claros que nosotros venimos de perder la alcaldía de San Salvador y de una manera muy traumática, ¿verdad? Porque nuestro candidato, que es el actual presidente de la República, prácticamente fue expulsado, y toda esa buena gestión que se percibía con quien era el alcalde en ese entonces y representaba al FMLN, pues estaba muy bien evaluado, ¿verdad? La alcaldía estaba muy bien administrada en la percepción de los ciudadanos. Entonces, la contienda para nosotros se vuelve bastante difícil, no hay que negarlo, ¿verdad? Pero por supuesto también nos permite, en buena medida, tener un rostro, si quieres, que puede venderse ante los ciudadanos de San Salvador en términos de que no tiene un pasado catastrófico ni en el FMLN, y bueno, considero de que jugó con muy bajo perfil dentro de lo que fue sus funciones como ejecutivo en una institución que todos sabemos pues no tiene gran trascendencia para la vida social o para la vida de los salvadoreños. Así que considero pues de que aunque podemos estar en algunas dificultades por todo lo que ya te mencioné, pero hay posibilidades de que con una buena campaña, con una buena estrategia, se pueda vender la imagen del señor Rogelio Canales y del FMLN como opción para San Salvador. Ahora bien, hemos visto durante los últimos meses una medición de fuerzas entre el Ejecutivo y el Legislativo. Una medición de fuerzas sobre el manejo de la pandemia, sobre las decisiones que se han tomado, sobre, digamos, todo lo que tiene que ver con el manejo de una emergencia sanitaria. Y la pregunta es, ¿esto va a tener, digamos, alguna factura política para alguien? El hecho de esta medición de fuerzas y este debate estéril que se ha dado entre dos órganos de Estado y en el que el Ejecutivo dice constantemente, me han dejado sin herramientas para poder enfrentar una pandemia. El Legislativo dice, el Ejecutivo no quiere rendir cuentas y esto es uno de los principales problemas que vemos en el manejo de toda la emergencia sanitaria. Al final, ¿quién va a pagar los platos rotos por todo esto, aparte de lo que ya está pagando la ciudadanía, ¿no? La pandemia nos va a impactar, bueno, no solo ha impactado al mundo entero en todos los escenarios de la vida, sino que nos va a impactar en este país, principalmente a la clase política, y referirme a los dos órganos del Estado, al Ejecutivo y al Legislativo. Va a pasar una enorme factura por esta situación de irresponsabilidad en la que se ha estado, de ambos, y principalmente por la de no consensuar políticas adecuadas en relación a la situación de la pandemia. Yo creo que una de las situaciones que más está sufriendo el pueblo es que se ha visto desamparada por el poco consenso y por esa confrontación y esa disputa en relación al abordaje y a la estrategia de la pandemia para proteger a la población. Y es allí donde tenemos una situación de incertidumbre, tenemos un drama prácticamente humano en el país que se percibe a todas luces como una desatención o como un abandono a toda la población en términos de poderle salvaguardar de una situación que de por sí es difícil enfrentar. La pandemia, hasta el país más desarrollado del mundo prácticamente lo ha dejado mal parado en relación a cómo abordar la pandemia. Y nosotros que somos un país pobre, endeudado, frágil en términos del sistema de salud, y todavía con esta confrontación política, pues viene a sumar una situación de caos y una situación de desesperanza para la población en relación a cómo salir de esto. Pero Fidel, hagamos un balance, digamos, rápido de lo que está ocurriendo. Obviamente, las personas que se mueven en los círculos políticos tienen una perspectiva, pero la percepción ciudadana tiene otra que es muy distinta. Y ante la percepción ciudadana, si hacemos un sondeo rápido, seguramente mucha gente dirá que los malos de la película en este caso son los diputados y los partidos políticos que están en la Asamblea. Claro, así es. Incluso
La población, fíjate, en la encuesta de la UCA, acepta todas las medidas que el Ejecutivo ha implementado en su mayoría, ¿verdad? Como que no haya transporte, la gente acepta esa medida, ¿verdad? Como el pasar en cuarentenado sin salir, la gente también da como positiva esa posición del presidente. La gente percibe eso como una conducta del presidente de salvaguardar la vida. Yo le ponía el ejemplo a unos compañeros, ¿verdad? Imagínate de que aquí estuviéramos en guerra y nos bombardearan todas las noches y hubiera una ley que es obligación tener que dormir en una zanja para resguardarse de las bombas. Yo creo que todo el mundo no estaría cómodo en la zanja, renegaría que cuando llueve pues se moja y que está incómodo allí, pero de lo que puede estar seguro que quien lo ha obligado a estar allí le quiere salvar la vida, quiere que no le caiga una esquirla del bombardeo. Pues algo así es lo de la pandemia, muy a pesar de que la gente ha estado sufriendo en el ámbito económico, en el ámbito familiar, en su movilización, en la violentación de sus derechos, etcétera, pero mira en perspectiva el presidente de la República como muy positivas las medidas que ha adoptado. Y por supuesto la Asamblea Legislativa, que ya corre con un debilitamiento por su quehacer dentro del órgano legislativo, en esta situación se ha visto también mal parada, ¿verdad? Porque no ha podido hacer consenso con el Ejecutivo para algunas cosas que nos convienen a todos. Por supuesto, la Asamblea Legislativa no es la responsable del disenso, sino que también el Ejecutivo ha aportado con su confrontación. La ventaja la tiene el presidente, que tiene alta popularidad, está recién electo, ve apenas cuando sucedió esto de la pandemia, no tenía ni un año de estar en el poder, y por supuesto había sido electo con la gran mayoría de los votos del pueblo. Y en ese sentido, yo creo de que el aparato y todas las condiciones que tiene el Ejecutivo ha permitido precisamente hacer ver muy mal a los legisladores en relación a su conducta de la pandemia. Y ha sido muy fácil, y eso también ha llevado a un acomodamiento del Ejecutivo de ya no querer buscar el consenso, de ya no buscar una manera de cómo salir adelante unidos en el país, porque ya tiene esa percepción de la gente de que los culpables son los de la Asamblea Legislativa, que ellos son los culpables de que la gente esté muriendo, de que no haya atención aquí, cuando la verdad que las cosas no son del todo así. Habrán responsabilidades, y sobre todo el Ejecutivo que administra el sistema de salud tiene una gran responsabilidad, pero es bien fácil tener, pues por hoy, esa cortina que no logra ver, no logra dejar ver a la gente como tal, de que más allá de que la Asamblea Legislativa ha tenido muchas dificultades o se ha equivocado en algunas conductas, pero también en el Ejecutivo hay una buena carga de responsabilidad que no ha permitido de que se enfrenten las cosas como deben de ser. Hay otro elemento que se ha sumado en estos últimos días, Fidel, y es el tema de la captura de un ex ministro de Seguridad y un ex ministro de Defensa durante los dos periodos de gobierno del FMLN. ¿Qué puede pasar, digamos, si lo vemos con una perspectiva, digamos, a nivel del partido, con este tipo de situaciones que obviamente van a abrir el debate nuevamente de la tregua entre pandillas y de la participación de otros personajes que también han estado dentro de las decisiones políticas que se toman en este país? Por supuesto que es bien fácil montar una estrategia para que nos afecte a nosotros como FMLN. Desgraciadamente, para el FMLN, Munguía Payés ni siquiera fue un hombre del FMLN nunca. Siempre fue un aliado, como muchos de esos que tuvimos en ciertos cargos, que lo único que hicieron fue generar mala imagen para el FMLN. Ya no estoy tampoco defendiendo que quienes eran del FMLN generaron buena imagen, porque también hubo muchos desaciertos por parte de quienes han sido militantes y estaban al frente del Ejecutivo, y también de aquellos aliados como Munguía Payés, que hicieron papeles deplorables en esos altos cargos. Sabemos de que Munguía Payés, desde que venía con el periodo de Mauricio Funes, pues ya estaba vinculado a un montón de situaciones
que no fueron del agrado de la clase política ni de los salvadoreños. Yo recuerdo esa gran controversia de cuando prácticamente él pasó a ser ministro de Seguridad Pública y muchos militares que habían estado en el alto mando pasaron a los cargos de la Policía Nacional Civil. Claro. Y que fue la Corte la que declaró que era inconstitucional por querer militarizar la seguridad pública y todo eso arrastraba un desgaste de parte del general, el cual pues por supuesto se agravó con esa vinculación de la que se le acusa, de la cual por supuesto los salvadoreños lo que esperamos es que se haga un juicio y que se sepa la verdad y que haya responsables o en todo caso pues si lo absuelven que sea contundente por qué él sale absuelto, porque esta situación de lo del pacto con estos grupos pues es una situación que El Salvador lo ha tenido prácticamente en vilo, a la clase política trasquilada, denigrada. Entonces es importante que el sistema de justicia opere y lleve a la verdad con contundencia, con pruebas, y que si hay responsables pues que sean castigados y de igual manera si son inocentes pues que quede claro. Pero por supuesto que nos va a afectar, es por decir así una debilidad que va a ser utilizada estratégicamente ya sea de él y cuantos más funcionarios sean juzgados, y que también, fíjate, debe de llamar la atención a este nuevo gobierno, que también está teniendo unas conductas en buena medida muy abusivas en cuanto a los posicionamientos de algunos funcionarios, con esa arrogancia, con esa prepotencia, con esa actuación a discrecionalidad que tienen muchos funcionarios actuales. Yo creo que deben de aprender de que el periodo en el cual se ejerce el cargo es corto y que luego viene un ajuste de cuentas natural, ya sea por las leyes o por las facturas políticas que se deben de pagar en este país por las actuaciones que no han estado acorde a lo que es la Constitución de la República o el sistema de leyes que nos obligan y ante las que juramos los funcionarios defender y hacer cumplir. Yo creo de que lo más importante debe ser eso, de que se mire de que las actuaciones a discrecionalidad, al margen de la ley, que han tenido muchos funcionarios de los gobiernos anteriores, tienen consecuencias graves. Y esto debe de tomarse en cuenta para el tema pandemia, para el tema económico, para toda la situación social que ha demandado mucho actuaciones de los funcionarios del Ejecutivo con transparencia y responsabilidad, porque tiene consecuencias en buena medida para la población. Hay un punto importante también, y es que el hecho del movimiento que ha hecho la Fiscalía sobre el caso Tregua involucra también a un expresidente de la República. Hablamos de Mauricio Funes, de quien se dijo pues también era una de las personas que sabía de lo que estaba ocurriendo con el tema Tregua entre pandillas. Y si todos sabemos, pues recordemos que pues el FMLN lastimosamente pues era su presidente, Mauricio Funes, y también el FMLN aceptó que en algún momento le advirtió sobre lo que estaba ocurriendo y que podría ser incluso capturado. Claro, vuelvo al llamado. El presidente actual también debe de aprender de ese tipo de situaciones, de que aquellas decisiones que se le delegaron a funcionarios que contravenían la Constitución de la República, las leyes, tienen consecuencias también para ellos, ¿ya? Si no, miremos lo que se estuvo ventilando, si mal no recuerdo, hace 2 semanas en España, que fue la masacre contra los jesuitas. Todavía suena el presidente de la República y todavía está en veremos su participación en la masacre de los jesuitas. ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuántos títulos le dieron a ese presidente de declararlo el presidente de la paz? Pero con una situación cuestionable que todavía, aunque está en los informes de la Comisión de la Verdad, su participación, pero todavía se está ventilando en el sistema de justicia, digamos, no nacional, sino internacional, su conducta. Así que en ese sentido creo yo de que está claro que todo presidente de la República, el señor Mauricio Funes es uno, ya que por haber actuado complaciente o con poca transparencia, tiene que estar exiliado en un país y tiene que estar todavía generándonos algunos problemas al FMLN en términos de la mala imagen o de su mala actuación, y de la cual pues podrá decir que es político, que es ensañamiento de los fiscales, pero la verdad es que eso nos afecta. La verdad que allí por algo es una situación en la que él se encuentra
huyendo, bueno, huyó del país y se encuentra exiliado y hoy ciudadano de Nicaragua. Pero por supuesto que todas las actuaciones de todos los funcionarios, si no fueron en su momento supervisadas y controladas por el presidente de la República en funciones, o llámese del presidente de la República actual, va a tener consecuencias. Muy bien, Fidel, le queremos agradecer que nos haya visitado esta mañana. Definitivamente importante la conversación que hemos tenido hoy sobre pues, el panorama político y lo cambiante que está pues, en medio de este proceso electoral que se está pues, organizando en medio de una situación de emergencia sanitaria. Gracias, Fidel. Como siempre, es un placer conversar con usted. Gracias igual. Y bueno, que tengan un feliz día toda la teleaudiencia. Muy bien, vamos a ir nosotros a una pequeña pausa comercial y cuando regresemos, más de Noticiero Hechos, información del tráfico, información del clima y lo que usted necesita saber para comenzar bien informado su día.